Hola, hola. Hola, buenos días a todos. Llevamos un poco de retraso y yo creo que ya es momento de empezar. Bueno, quería presentar al doctor Praga, que en realidad no necesita mayor presentación, pero el doctor Praga fue el fundador y el coordinador de la Glossen y, bueno, un maestro de la nefrología clínica en el 12 de octubre y ahora pues nos va a contar esto del consenso Glossen sobre nefritis lúpica que se ha trabajado en el último año y medio con un grupo importante de la Glossen, ¿no? Sin más demora, doy pase al doctor Praga para que comience la ponencia. Bien, muchas gracias. Bueno, para mí es un honor y un gran orgullo presentar este documento de consenso del Grupo Glossen sobre diagnóstico y tratamiento de la nefritis lúpica. Creo sinceramente que es un documento importante en el que todos los autores que veis ahí han trabajado duramente revisando la literatura, discutiendo. No es una guía, es un documento de consenso y con discusiones, todas ellas online, por cierto, pero muy fructíferas, y creo que el resultado es un documento que va a servir mucho a los nefrólogos y también a compañeros de otras especialidades para llevar mejor, todavía mejor a nuestros pacientes. Voy a hacer solo un resumen, no tenemos tiempo para, es un documento que tiene mucho contenido y está dividido en varias secciones. La primera es el diagnóstico y clasificación, indicaciones de biopsia renal, valoración de manifestaciones clínicas y analíticas, marcadores serológicos. Por supuesto, el diagnóstico y la clasificación se basan en los resultados de la biopsia renal. Esto hay un consenso generalizado. Ahí tenéis la clasificación última de la nefritis lúpica. Y esta es una de las figuras del documento. Veis arriba los criterios que hemos consensuado para indicar una biopsia renal. Por supuesto, todo esto debe de individualizarse, pero en general pacientes con una proteinuria sostenida de más de 0,5 gramos al día, con anomalías en el sedimento urinario, hematuria de origen glomerular y un deterioro de la función renal no atribuible a otros factores, serían indicaciones de biopsia renal, y con esos resultados, como decía, clasificaremos a la nefritis lúpica, la diagnosticaremos y la clasificaremos dentro de de estos 5 tipos, 5 clases que veis aquí. Es muy importante, de todas maneras, esto lo saben bien los patólogos, analizar el índice de actividad y de cronicidad, las lesiones vasculares y tubulointersticiales, los depósitos de la inmunofluorescencia, y hay también otras lesiones que se salen un poco de estas clases, que hay que atender, la podocitopatía lúpica, la microangiopatía trombótica, etcétera. En el documento hay también una serie de material suplementario de gran utilidad, los criterios EULAR para la clasificación de lupus, el índice de actividad, los sistemas de puntuación de actividad y cronicidad, etcétera, etcétera, los controles analíticos que recomendamos para los pacientes ya diagnosticados de nefritis lúpica y, como digo, creo que será de mucha utilidad. Pero además insistimos en este documento en una serie de factores que cualquier nefrólogo que atiende a estos pacientes y sobre todo también para los compañeros de otras especialidades que llevan a estos pacientes, dado que las manifestaciones clínicas y analíticas son la proteinuria, el sedimento, la función renal, es muy importante tener en cuenta que estos parámetros no solo cambian por la actividad o inactividad de la inmunología del lupus. Hay una serie de factores que los modifican y hay que tener siempre en cuenta. Por ejemplo, la proteinuria, la cuantía de la proteinuria, que hoy en día está ya reconocido que es el gran parámetro para seguir a estos pacientes. Pues la proteinuria, como bien sabéis, los cambios de peso influyen directamente y muy rápidamente en la cuantía de la proteinuria, cambios en tensión arterial, cambios en función renal, todos los fármacos que tenemos hoy en día para disminuir la proteinuria, el sedimento urinario. Por supuesto, hay que tener en cuenta que una infección urinaria en una paciente lúpica da hematuria
Yo tengo una colección de errores tremendos, hasta ciclofosfamida en enfermos que tenían infecciones urinarias de repetición, cuando uno no se da cuenta de que no todo lo que pasa en el riñón en un paciente lúpico es por una nefritis lúpica. Por ejemplo, el problema de la microhematuria persistente familiar, tan frecuente en la población. Y la función renal no es un parámetro fijo, cambia si damos un fármaco renoprotector. Ya sabéis que al principio siempre hay un leve descenso, y hay una serie de factores que influyen en esto. Es decir, no todo en el lupus es la actividad inmunológica. Y es importante, un aspecto muy importante de la nefritis lúpica es saber bien lo que queremos buscar cuando empezamos un tratamiento. Y por tanto, hemos acordado estas definiciones de remisión completa, remisión parcial y no respuesta. Una remisión completa sería obtener una proteinuria inferior a 0,5 gramos al día, o su equivalente en cociente proteínas creatinina, un sedimento urinario inactivo, una albúmina sérica. La albúmina sérica es una de las grandes olvidadas en la nefrología, superior a 3,5, y un filtrado glomerular normal, o al menos solamente un 10% inferior al que tenía antes del brote, en caso de que haya hecho deterioro agudo de función renal. Y la remisión parcial sería una reducción de proteinuria superior al 50% del valor inicial, con unos valores entre 0,6 y 3,5, una reducción de la hematuria, una albúmina sérica de al menos 3 y un filtrado glomerular normal o con ese límite de un 25%. Y la no respuesta sería, lógicamente, la ausencia de respuesta completa o parcial. Ahora bien, estos parámetros de función renal, proteinuria, sedimento, marcadores serológicos, deberíamos darle un criterio más dinámico, y a eso obedece esta figura. Como veis aquí, sería deseable que todas esas cosas las vayamos consiguiendo lo más rápidamente posible. Por ejemplo, la proteinuria en el tercer mes sería deseable que hubiera una reducción superior al 25%, que a los 6 meses estuviéramos ya en una remisión parcial o completa, si fuera posible, y que al menos al año de tratamiento esté en remisión completa o con una proteinuria inferior a 0,7. Hay ya trabajos que han analizado los datos de estudios prospectivos y han visto que pacientes que alcanzan una proteinuria inferior a 0,7 gramos al día tienen una evolución renal a muy largo plazo muy superior a los enfermos que mantienen una proteinuria superior. Y a lo largo del curso clínico tenemos que estar encima de esos parámetros y, por supuesto, también encima de todas las manifestaciones extrarrenales de lupus, ¿no? Otra sección del documento son las medidas terapéuticas. No tengo tiempo para ir una por una, por supuesto, pero encontraréis tablas de dosificación, de ajuste de dosis en el documento y en el material suplementario. Yo creo que van a ser muy útiles para todos vosotros. Damos particular importancia, particular énfasis al tratamiento no inmunosupresor de la nefritis lúpica. El tratamiento de estos enfermos es una carrera de fondo, es gente joven generalmente, y hay que tener en cuenta que no todo es inmunosupresión. Estas recomendaciones generales, este control de la tensión arterial en función de la cuantía de la proteinuria, esos objetivos de proteinuria que os decía son extremadamente importantes, y sobre todo ahora que el armamentario renoprotector y antiproteinúrico se está expandiendo de forma espectacular. Ya no solo el bloqueo del sistema renina-angiotensina, sino que vamos a tener, ya sabéis, nuevos antialdosterónicos, fármacos antiendotelina, los inhibidores de SGLT2. Discutimos mucho si había que incluir esto o no. No hay todavía publicaciones extensas, pero la evidencia personal es muy importante. De hecho, hay un estudio Glossen muy importante que estamos terminando ahora con muchos enfermos con nefritis lúpica y ya se ve el efecto antiproteinúrico de estos fármacos. Es decir, este es un aspecto muy importante y que tenemos que ser muy activos para insistir a nuestros colegas en esas
unidades multidisciplinares en la importancia de todo esto. Pero, por supuesto, el tratamiento de la nefritis lúpica ha sido uno de los aspectos, de las secciones más discutidas y más sopesadas. Y no tengo tiempo para... la clase 1 y 2, las más leves, son muy raras, no la voy a comentar, ni tampoco la podocitopatía lúpica, que es muy rara, y en general el manejo es como el del síndrome nefrótico por lesiones mínimas. Me voy a detener en las formas más graves y más frecuentes, y para esto todo el grupo se ha basado sobre todo en la enseñanza de los grandes estudios prospectivos que han aparecido en este siglo y que han dado un soporte de evidencia muy importante. Me gustaría destacar el estudio ALMS, el primer gran estudio multicontinental que demostró una similar eficacia de micofenolato y ciclofosfamida intravenosa mensual. El estudio ALMS de mantenimiento, que mostró que el micofenolato era superior a zatioprina para evitar recaídas. El estudio Eurolupus, que mostró que los choques mensuales con dosis altas eran de similar eficacia a una pauta más baja, la pauta Eurolupus, de 6 choques de 500 miligramos, dados cada 15 días, es decir, una dosis total de solo 3 gramos. Los estudios de multitarget therapy o triple terapia hechos en China, pero con un gran número de pacientes, y que mostraron una superioridad significativa de tratamiento con corticosteroides, micofenolato y tacrolimus versus corticoides y ciclofosfamida intravenosa mensual. Un estudio negativo, el estudio LUNAR, que no mostró superioridad significativa de triple terapia con corticoides, micofenolato y rituximab versus corticoides, micofenolato y placebo. Este fue un estudio negativo. Y por último, los grandes estudios aparecidos más recientemente, el AURA y Aurora 1, que demostraron superioridad significativa de corticoides, micofenolato y voclosporina, un nuevo inhibidor de la calcineurina muy prometedor, versus corticoides más micofenolato y placebo. Daros cuenta que estamos hablando de triple versus doble terapia. Una superioridad significativa en cuanto a la obtención de remisión completa, con un descenso significativo de proteinuria, estabilidad de función renal y muy importante, porque estamos hablando de buena tolerancia, de triple terapia, una buena tolerancia. Y los estudios de BLISS, el estudio BLISS-LN, que demostró la superioridad de corticosteroides y micofenolato ciclofosfamida más belimumab versus doble terapia con corticoides, micofenolato o ciclofosfamida intravenosa más placebo. Aquí hubo una clara eficacia en las manifestaciones extrarenales y los marcadores serológicos que el belimumab había demostrado también en estudios previos. Importante, prevención de recaídas, también buena tolerancia. Aunque aquí esto es una, digamos, limitación, no hubo superioridad en los pacientes con proteinuria elevada. Con todo esto, ya sabéis que las guías KDIGO en la última edición, además de la terapia clásica de corticoides, micofenolato y ciclofosfamida, doble terapia, elegir análogos del ácido micofenólico o ciclofosfamida, ya hablan de los inhibidores de la calcineurina y de los fármacos biológicos antilinfocitos B, belimumab, rituximab, pero lo dejan ahí un poco a gusto del consumidor, por así decir. Nosotros en este documento de consenso hemos tratado de ir un poco más allá y de dar unas sugerencias, unas recomendaciones en base al perfil del paciente. Y por tanto, en las clases histológicas 3, 4 o 3 y 4 más 5, formas mixtas, recomendamos, por supuesto, hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es una indicación en cualquier paciente con nefritis lúpica, salvo que tenga contraindicaciones o efectos secundarios, esto es muy importante, acompañada de glucocorticoides, pero glucocorticoides sugeríamos una pauta consistente en 3 choques intravenosos de 250 a 500 miligramos en 3 días consecutivos y seguido de una reducción rápida de la dosis. Esta es
una de las tablas del documento, ya sabéis que hay una tendencia general, no solo en nefritis lúpica, en otras entidades, a dar dosis más bajas de esteroides, pero precedidas de la administración de choques intravenosos. Veis aquí, es el esquema de dosis baja que se ha aplicado en muchos de los últimos estudios multicontinentales que nos han abierto estas nuevas posibilidades terapéuticas, y como veis aquí, tras esos 3 choques intravenosos, se baja a una dosis de corticoides orales, como veis aquí, un máximo de 40 miligramos según el peso del paciente, y una reducción rápida, más rápida que la habitual, dosis moderada y dosis estándar, de tal manera que al 6º mes, en la semana 25, ya estaríamos en una dosis de 2,5 miligramos al día. Esto, por supuesto, debe de ser individualizado en función de las características y de la respuesta del paciente. Y además de hidroxicloroquina y glucocorticoides, recomendábamos en el documento un régimen de doble terapia con análogos del ácido micofenólico o la pauta Eurolupus con ciclofosfamida en función del perfil del paciente. Los análogos del ácido micofenólico serían idóneos para pacientes sin mucha proteinuria, por supuesto que no toleren la ciclofosfamida y que tengan un perfil de buen cumplimiento terapéutico. Esto es muy importante porque una de las principales causas de fracaso cuando tratamos una chica joven con nefritis lúpica es el incumplimiento terapéutico. Hay que estar encima de esto y, por tanto, en enfermos que no cumplan esta característica puede ser preferible, en pacientes con proteinuria no muy importante, el dar la pauta Eurolupus, que, como digo, administra solamente 3 gramos de ciclofosfamida. Ahora bien, si con ese perfil de doble terapia, corticosteroides con análogos de ácido micofenólico o la pauta Eurolupus, no conseguimos una evolución favorable de ese enfermo, según aquella figura que os ponía. Es decir, si en 2 a 3 meses no se consigue reducir la proteinuria más de un 25%, recomendamos añadir belimumab, sobre todo si hay manifestaciones extrarenales, si hay una gran actividad serológica, hipocomplementemia, o bien un inhibidor de la calcineurina, tacrolimus o voclosporina, cuando esté disponible en nuestro país, si lo que persiste es una proteinuria importante. Y sugeríamos también que en un determinado perfil de pacientes puede ser recomendable, y de hecho ya hay evidencia que lo soporta, empezar de entrada con una triple terapia, según perfil de pacientes. Por ejemplo, análogos de ácido micofenólico más belimumab y corticoides en pacientes que presenten manifestaciones extrarenales, una gran actividad serológica, necesidad de reducir corticoides que no los toleran bien y recaedores previos, ¿no? Por ese potencial de belimumab en disminuir recaídas. Por el contrario, el perfil de triple terapia con análogos de ácido micofenólico y tacrolimus o voclosporina sería recomendable en enfermos que debutan con una proteinuria muy importante o un síndrome nefrótico manifiesto. Todos sabéis el gran efecto antiproteinúrico que tienen ciclosporina, tacrolimus, voclosporina, por esa acción en gran parte independiente de su efecto inmunosupresor, un efecto directo sobre el podocito. Por tanto, en pacientes con estas características puede ser recomendable empezar ya con esta triple terapia. Poníamos el límite de un filtrado glomerular superior a 45 por las prevenciones que siempre acarrea el inicio con tratamientos con tacrolimus, ciclosporina, en pacientes con reducción de la función renal. En cuanto a los pacientes con membranosa pura, clase 5 pura, hay menos evidencia que con las formas proliferativas. Y lo que consensuamos fue recomendar tratamientos en función de la proteinuria del paciente. Hay membranosas lúpicas puras que tienen
poca proteinuria. En esas recomendamos, aparte de hidroxicloroquina, una nefroprotección general. En pacientes con proteinuria de 1 a 3.5, hidroxicloroquina, glucocorticoides y un inhibidor de la calcineurina, tacrolimus, voclosporina cuando esté disponible, incluso ciclosporina, hay muchos países que siguen usándola. Si en 2 a 3 meses no hay esa respuesta deseable, añadir micofenolato, análogos del micofenólico, es decir, pasar ya a triple terapia. Y en los pacientes con proteinuria nefrótica o síndrome nefrótico completo, habría razones para empezar ya con triple terapia, con glucocorticoides, análogos de ácido micofenólico e inhibidores de la calcineurina. Muy importante el tratamiento de mantenimiento. Y las recomendaciones las resumíamos en esta gráfica. La base sería glucocorticoides, pero en ese esquema de reducción rápida e incluso en los pacientes con una remisión completa, clínica y sobre todo también serológica, tras 18 a 24 meses de tratamiento se pueden suspender los glucocorticoides. Hay evidencia, pero esto insistir en que siempre se debe de individualizar. Y el micofenolato, ácido micofenólico, es la gran base del tratamiento de mantenimiento. Ya sabéis que es un fármaco, son unos fármacos que se toleran bien y recomendábamos una duración total de 3 a 5 años de tratamiento continuado, aunque a partir de generalmente de los 2 años de tratamiento en enfermos que han tenido una respuesta idónea se puede iniciar una muy lenta disminución, pero con ese prolongado uso de al menos 3 a 5 años. En enfermos que no toleran el micofenolato, la azatioprina es un buen sustituto y el belimumab puede cubrir muy bien este tratamiento de mantenimiento en pacientes que no toleren la hidroxicloroquina, los glucocorticoides, en enfermos que han tenido recaídas previas y, por supuesto, en pacientes que mantengan manifestaciones extrarrenales, hipocomplementemia extrema, etcétera. Además, como decía antes, es muy importante, además de este tratamiento inmunosupresor en el mantenimiento, las medidas nefroprotectoras que he comentado antes. Esto es fundamental y además va a ir creciendo cada vez más. Brevemente, recaídas de la nefritis lúpica. Definíamos las recaídas como una reaparición o incremento de una hematuria glomerular, un incremento sostenido de proteinuria, más de 1 gramo al día en aquellos que hubieran alcanzado una remisión completa, o más del 50% de incremento en los que estuvieran en remisión parcial, y una disminución de la función renal no atribuible a otras causas. Y el tratamiento inmunosupresor de las recaídas recomendábamos ajustarlo de nuevo al perfil del paciente, según las características del paciente. Ahora bien, si las características aconsejan otro ciclo de ciclofosfamida, sugerimos no superar una dosis total de 10 gramos al día y el belimumab, ya lo he dicho antes, ha mostrado en subanálisis del BLISS-LN su eficacia para prevenir recaídas. Y en enfermos recaedores, esos enfermos con una clara tendencia a la recaída, es muy importante lo que os decía antes del cumplimiento terapéutico. Estar seguros de que ese enfermo toma micofenolato, hacer niveles de micofenolato, estar seguros de que toma la hidroxicloroquina. Y aquí podemos extender más allá de los 5 años los análogos de ácido micofenólico, incluso tratamiento indefinido con estos fármacos en estos enfermos persistentemente recaedores y sin duda el belimumab va a tener aquí también una importancia decisiva. En este tipo de pacientes recaedores es donde tiene una importancia extrema la rebiopsia para ver el grado de cronicidad que ese paciente está mostrando. Muy brevemente, Manolo, 2 minutos. Sí, la nefritis lúpica refractaria, lo que recomendábamos era el gran olvidado, que es el rituximab. Hay una paradoja, el rituximab no ha mostrado eficacia en estudios prospectivos, pero mucha gente lo está usando en nefritis lúpicas refractarias y con series muy contundentes. Por tanto, en aquellos pacientes cuya terapia inicial estuviera basada en análogos del ácido micofenólico, recomendábamos añadir rituximab o cambiar a Eurolupus. Y en los pacientes que hubieran sido tratados con ciclofosfamida, añadir rituximab
rituximab o extender la ciclofosfamida. Bueno, hay muchos más documentos, secciones enormemente interesantes en el documento, y para acabar yo creo que va a ser un documento que va a ayudar a todos los nefrólogos y a compañeros de otras especialidades en esta afirmación, que yo creo que debiera ser una obviedad, pero ojo, todavía no está completamente implementada, y es que el nefrólogo tiene que estar en primera línea en el tratamiento, diagnóstico y seguimiento continuado de todo paciente con nefritis lúpica. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, doctor Praga, por la excelente presentación. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, mientras alguien se decide a hacer preguntas, yo quisiera preguntarte, Manolo, si ¿crees que la adición de nuevos fármacos, como puede ser la voclosporina, cambiaría un poco el manejo en ese grupo de pacientes que has comentado que tienen un filtrado menor de 45? ¿Se abre una ventana de oportunidad? Bueno, ese es un tema interesante porque, bueno, sabemos bien la potencial nefrotoxicidad de los anticalcineurínicos, pero depende mucho de las dosis elevadas, ¿no?, en trasplante. Con la voclosporina, por cierto, se han publicado ahora en el American Society of Nephrology y han presentado datos de seguimiento a 3 años y no se observa ninguna tendencia a disminución de filtrado glomerular. Por tanto, en China han hecho estudios de triple terapia con tacrolimus como tratamiento de mantenimiento, en algunos casos muy refractarios. Yo creo que en los próximos años vamos a tener datos para poder usar los inhibidores de la calcineurina más allá de ese segundo año de tratamiento, sobre todo en pacientes que mantienen una proteinuria persistente importante. ¿Una pregunta en la sala? Bueno, gracias Manolo y enhorabuena al grupo de trabajo. Yo lo más contenta que estoy es que los nefrólogos al fin nos hemos unido a la dosis de corticoides baja, porque en las CADIGO 2021 os resististeis a bajar eso, ¿no? Y ya en 2015 Pero bueno, estoy muy contenta porque es algo que vamos por detrás y que al fin se ha recomendado y es importante. En cuanto a el cumplimiento terapéutico que has nombrado en varias ocasiones, en el micofenolato, como sabes, los niveles pues, no sirven tanto para monitorizar enfermos, pero sí para eso. Y también la hidroxicloroquina, nosotros llevamos midiendo niveles 3 años. En cuanto a las publicaciones de los niveles de hidroxicloroquina, pasa igual que con micofenolato. El área bajo la curva no te asegura que puedas monitorizar la dosis que das con respecto al nivel, ¿no? Pero en cuanto a cumplimiento también sirve para ver si la paciente se lo está tomando o no, porque hay muchas que le dan efectos secundarios. Entonces, no sé si está abierto el documento para seguir haciendo sugerencias o no en ese sentido. No, el documento ya está disponible ya en nefrología, en prepublicación. Y bueno, lo que dices esto, bueno, es una obviedad, es decir, está estudiado y el abandono terapéutico o el tomar la mitad de las pastillas que me dice este pesado de médico, eso es muy frecuente. Daros cuenta, la mayoría de los pacientes con nefritis lúpica son chicas jóvenes muy preocupadas por la estética y es muy frecuente eso, que no confiesen. Entonces, el hacer niveles en lo posible y sobre todo estar encima. Mañana Clara García Carro va a presentar un estudio muy interesante de enfermos con nefritis lúpica seguidos durante muchísimo tiempo para analizar las recaídas. Pero una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención es lo bien que han ido esos enfermos. Poquísimos han hecho insuficiencia renal terminal. Y yo creo que el gran éxito es el estar encima del paciente, que yo creo que eso en España los nefrólogos lo hacemos muy bien. Los enfermos con nefritis lúpica no se deben dar nunca de alta, puede recaer en cualquier momento, y es estar encima del enfermo, estar al tanto, esta proteinuria que va para arriba, y además ahora que vamos a tener un armamentario terapéutico mucho mayor, el futuro creo que va a ser muy importante. Hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, que el seguimiento de los enfermos es mucho peor y allí la tasa de insuficiencia renal es más alta. Siguiente pregunta. Manolo, enhorabuena por haber hecho capaz que el documento de consenso fuera posible.
Yo quería hacer un comentario y una pregunta. En relación a la voclosporina, los anticalcinurínicos en especial, últimamente y en el americano se habló mucho de ellos, en las recaídas parece que los linfocitos T y no los B, que son los que tratamos, tienen mucho que ver con las recaídas. Y ya David Jane anticipó que igual cuando quisieras empezar a retirar la medicación de mantenimiento, un ciclo de un anticalcinurínico que controle la T podría evitar adicionalmente la recaída. Bueno, la pregunta es, en relación a las rebiopsias, que ahora es un tema muy candente, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en indicar una biopsia renal cuando tienes duda de si una proteinuria es por daño crónico o porque tienes cierto daño de actividad. Y cuando una embarazada quiere quedarse embarazada, quieres quitar la medicación y no quieres que te haga un brote en la mitad de la gestación. Yo creo que esas indicaciones las tenemos claras y todos las hacemos. Pero no sé, desde ese punto hasta las biopsias de protocolo, que también se hacen en algunos centros, no sé si ese salto realmente merece la pena y si someter al paciente al riesgo tiene beneficios sobre menor recaída y mejor supervivencia renal. Bueno, mi opinión es que es un tema abierto, ¿no? Que hay una tendencia a hacer más rebiopsias, incluso rebiopsias de protocolo. Hay un estudio muy provocativo de Robin y Malvar que antes de retirar la inmunosupresión hacen una biopsia de protocolo y se encuentran enfermos que están en remisión completa, pero tienen signos de actividad. Pero yo creo que hacen falta estudios más definitivos y hay un estudio multicéntrico, el RebiopLoop, ¿no?, que varios estaréis participando, que va a acumular datos prospectivos para soportar esto. Porque, hombre, biopsiar a un paciente repetidamente siempre echa para atrás. De todas maneras, hay otro panorama que es la proteómica, toda la biopsia líquida de orina que también se está desarrollando, los miles de genes que hay ahí y marcadores diversos que en el futuro probablemente sustituyan a la biopsia renal, pienso yo. Pero hoy en día no podemos decidirnos. Yo creo que mi opinión personal es que un enfermo en remisión completa, yo me atrevo a quitarle la inmunosupresión sin biopsia, pero ojo, hay que quitarle la inmunosupresión muy poquito a poco. No se quita la inmunosupresión. Un enfermo que esté tomando 2 gramos de micofenolato mofetil, no le vas a quitar, primero le bajas a 1,5, a los 6 meses a 1. Hay que ser muy cauteloso y, como repetí antes, estar encima del paciente y estar al tanto de cualquier dato ominoso, incremento de proteinuria, descenso de complemento, reaparición de microhematuria, etcétera. Muy bien, una última pregunta. Gracias, Manolo, por tan excelente trabajo. Yo quería preguntarte si se han definido los criterios clínicos de refractariedad en la nefritis lúpica. Todos sabemos que hay una gran discordancia entre la clínica y lo que luego encontramos en la anatomía patológica. Si ya eso está concebido en el documento, porque no sé si... Sí, no me dio tiempo, pero es muy buena pregunta, Montse, porque no hay una definición consensuada de qué es una nefritis lúpica refractaria. Nosotros proponíamos que se podría definir aquella que tras 2-3 meses de tratamiento con uno de los regímenes de triple terapia no ha conseguido al menos remisión parcial. Esa podía ser una definición. Por supuesto, ahí hay que, lo primero es lo del cumplimiento terapéutico, quizá repetir la biopsia, pero es muy importante tener en cuenta eso. Sobre todo ahora, ya habéis leído, por ejemplo, en los periódicos eso de las CAR T-cell en nefritis lúpica refractaria. Yo me leí el trabajo por curiosidad y es que algún enfermo no había sido tratado muy enérgicamente. Eso ya ha habido llamadas telefónicas, oiga, pónganme esa cosita de las CAR T-cell. Ya hay tratamientos, yo creo, tenemos ya en el futuro el obinutuzumab, daratumumab para enfermos realmente refractarios, depleción completa de linfocitos B, pero lo importante es definir bien lo que es una refractariedad y apurar
este armamento terapéutico que nos está creciendo a todos, afortunadamente, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido muy ilustrativa esta sesión y que sea de provecho para toda la comunidad nefrológica. Damos las gracias al doctor Prada por su ponencia y, bueno, hasta otro momento. Gracias a todos. Gracias.